Bueno, pues muy bienvenidas y bienvenidos a la Casa de Cultura. Sabéis que este es un espacio vecinal, comunitario, en Chamberí, que trata de colaborar en hacer un barrio más vivible en todos los sentidos y que acoge todo tipo de iniciativas y que se sostiene con pequeñas cuotas de la gente que sostenemos este espacio con una pequeña aportación, porque como el gobierno municipal no tiene a bien ceder locales, cuando se cedió en su momento disfrutamos de uno estupendo durante 4 años y eso terminó y ahora pues funcionamos con un alquiler. Por cierto, aprovechamos la circunstancia para recordar que un local, un espacio vecinal similar al nuestro, en la zona de Cuatro Caminos, Alvarado, corre el riesgo de cierre, el espacio Bellas Vistas, precisamente porque un edificio de propiedad vertical está expulsando a todos los vecinos, incluidos ese local que llevan ya unos cuantos años haciendo una labor pues equivalente a la que hacemos aquí en Chamberí y están en riesgo de salida. Y tenemos el placer de contar con Javier Burón, que le vamos a exprimir todo lo que podamos, y tenemos de todas maneras, ya circulado el artículo que ha publicado hoy mismo en El País y que ya nos ha hecho de desayuno. Bueno, pues sin más, muy bienvenidas. Gracias, Oscar. Yo formo parte del grupo que está impulsando en el distrito la creación de la plataforma de vivienda, que lleva unas primeras marchas, con lo cual todo quien quiere estar informado de cómo evoluciona una plataforma que pretende incidir en los problemas específicos de vivienda del distrito, pues tiene la oportunidad ahora o en cualquier momento de a través de la casa enterarse de en qué situación estamos y qué acciones y qué trabajos estamos haciendo, ¿no? En ese marco la visita de Javier nos resulta tremendamente útil, ¿no? Digo por delante que Javier ha hecho un esfuerzo enorme, como se suele decir, ¿no? Pero en este caso es así, un esfuerzo enorme para estar aquí porque tiene tren a Barcelona a las 9 menos cuarto, por lo cual 8 y cuarto como mucho, con un taxi que vaya a toda máquina, y llegará sin perder el tren, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Javier, por encontrar este hueco. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Eso por un lado. En segundo lugar, yo cuando conocí a Javier hace ya unos años, le leí y le escuché entonces una expresión que luego ha dejado de usar, pero a mí me sigue gustando, que es que a la vivienda solo se la puede abordar con políticas mestizas. Escribió en aquel momento Javier, ¿no? Luego dejó de usarla y a mí lo de mestizo me gusta mucho, con lo cual la sigo usando yo, ¿no? Y creo que lo de mestizas tiene dos dimensiones que vamos a aprovechar, a Javier nos ayude a aclararnos, ¿no? Una, la enorme variedad de medidas que hay que adoptar simultáneamente y consecutivamente para resolver el problema de la vivienda, ¿no? Que no hay soluciones mágicas, que lo que hay son muchas soluciones que bien orientadas, bien agendadas, intensamente aplicadas, pues llegarán a puerto, digamos, ¿no? Y conseguirán abordar de verdad el problema de la vivienda. Y por otro lado, mestiza también porque necesita de casi todos los actores que intervienen en esta cuestión. A la hora, digo casi todos y no digo todos, porque dejo fuera a los fondos especulativos de inversión. Con eso no tenemos casi ni que reunirnos, por decirlo así, ¿no? Pero no los fondos de inversión, los fondos especulativos de inversión, que es una diferencia que Javier nos va a ayudar a distinguir para encontrar las alianzas, sobre todo, de recursos necesarios para llevar a cabo esto, ¿no? Que se suele traducir con colaboración público-privada en algunos ambientes donde se simplifica la cuestión un poco, ¿no? Y la última cuestión que quiero marcar es que Javier ha escrito el libro este que está allí, no sé si 20 años después de trabajar en la materia. Es decir, no es un autor de un libro que luego se ha dedicado a la cuestión de manera práctica, sino que es al revés. El libro recoge una experiencia de trabajo de gestión de la cuestión de la vivienda, de la perspectiva de lo público, de 20 y pico, 30 años, ¿no? De hecho, el chiste es que si leéis el libro habréis leído todas mis obras. Porque las obras suyas están fuera del libro. Las obras suyas son las que lleva a cabo Javier, que marca, y con esto termino de presentarlo, marca un eje que nos coloca en el centro del debate político sobre cómo abordar la vivienda hoy en España,
que es el eje Euskadi-Navarra-Barcelona, frente a Madrid, por decirlo así, a la pata mañana, ¿no? Es decir, hay un eje de intervención sobre vivienda que lleva más de 20 años, dentro del cual Javier es un actor principal de todo el eje entero. Comenzó en el gobierno de Euskadi en sus tiempos en el tema de vivienda ya hace 20 y algún años, siguió los 8 años de Ada Colau en Barcelona en el tema de vivienda también, y ahora está de nuevo en Navarra en el tema de vivienda también, ¿no? Y siempre apostando por la solución de la vivienda como un derecho y no como un negocio, aunque quienes quieren hacer determinado tipo de negocio pudieran ser parte de los aliados para abordar el problema de la vivienda, ¿no? Donde el negocio deja de ser negocio y pasa a ser especulación, que se resume quizás en la expresión de rentabilidad asequible, de alquiler asequible o rentabilidad limitada. No dejamos fuera la palabra rentabilidad, pero le metemos en mayúscula lo de limitada, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco, lo que me parece oportuno hacer es darle a Javier un tiempo de intervención, un cuarto de hora o 20, el tiempo que estimes oportuno, para situarnos en tus puntos de vista sobre las soluciones al problema de la vivienda. Y luego, si hay un diálogo entre los dos que resulte enriquecedor, lo hacemos así y al mismo tiempo abrimos la conversación con todos vosotros, ¿no? Pues nada, yo comienzo por lo evidente, que es agradecer a Óscar y a Daniel la oportunidad de poder estar aquí con vosotras y con vosotros. Insistir en esto, yo no soy un teórico de las políticas públicas de vivienda o del mercado de vivienda, porque en España además la disciplina no existe. En España no hay housing studies, que es un tipo de preparación académica que en otros lugares de Europa hay. Y no es casual, porque en otros lugares de Europa hay una formación académica que te prepara para ser gestor o gestora de proyectos urbanos y de vivienda asequible. Bueno, pues porque en otros lugares hay un sector, más o menos algo más de 25 millones de viviendas, donde viven un poco más de 53 millones de europeos, y eso es el total de media, el 11% del stock de vivienda europeo, que como está asimétricamente situado, hay países con mucha y países con poca. Pues eso significa pues eso que Holanda, que Austria, que Francia, Alemania, Escandinavia tienen porcentajes de vivienda no de mercado importante. Utilizo la palabra no de mercado porque nosotros cuando pensamos en viviendas que tienen unos precios asequibles o adaptados a la capacidad adquisitiva de la gente, automáticamente pensamos en vivienda pública. En el pasado, y si leo bien la sala es básicamente de boomers, ahora vamos con eso. Lo haré con cuidado, porque claro, es una sala que solo tiene una salida y el número de boomers es elevado. Seamos boomers o no seamos boomers, identificamos vivienda a precios no de mercado con la vivienda protegida a la que se accedía en compra-venta con hipoteca y que se descalificaba, que fue muy abundante hasta los años 80, después más escasa. Y más recientemente, no tanto con la existencia, porque no hay mucha, pero con la demanda y con la exigencia de que haya vivienda de alquiler social. Se me vienen muchas cosas. Entonces, yo utilizo la provocación de que por decantación supongo que lo que será viviendista, que no existe la palabra, y que es una especie de coña de decir que la gente que por ejercicio profesional hemos estado involucrados en cosas durante un cierto tiempo, yo sí que tengo el interés de ver, analizar, deducir, pensar, pero es un método muy pragmático sobre las cosas que me han ido tocando. Entonces, como dice Daniel, yo he tenido la suerte de trabajar en Euskadi en un momento de profunda renovación de las políticas de vivienda, partiendo de una tradición en la que siempre había habido política de vivienda. Estuve 8 años en Barcelona, que creo que cuentan como los años de perro, por el nivel de intensidad, porque ocurrieron muchas cosas, buenas, malas y regulares, pero una escuela sin duda. Y ahora estoy más o menos de vuelta en casa, no me quiero meter en líos identitarios, pero para mí estar en Navarra es estar en casa, que es otro sitio con políticas públicas de vivienda potentes. Entonces, ¿yo por qué he escrito este libro? Que es una pregunta que el editor con el que he trabajado, David R. Martínez, que es uno de los responsables de que el libro se lea muy bien, descarnadamente me hizo eso. Y tú, criaturita, ¿por qué piensas que puedes escribir un libro? Y segundo, ¿por qué piensas que se debe de publicar y que debe de cierto interés? Y yo la respuesta naif que di es, bueno, pues que no hay mucho de esto explicado. Desde luego no lo hay explicado. Hay libros de macroeconomía o de política o periodistas que se acercan, no, ninguna crítica, todo necesario,
pero gestores públicos con una visión desde el sector público, y como es mi caso, yo no tengo una posición dogmática en relación a qué nivel de intervención privada puede haber en todas estas cosas, no hay tanto. Entonces, una vez que entre todos en la editorial y conmigo determinamos que, bueno, que igual merecía la pena el esfuerzo, que igual iba a salir algo de un mínimo interés, el siguiente gran esfuerzo de mi editor, de David, es evitar que se convirtiese en un manual de políticas públicas. Y el chiste que me ha hecho unas cuantas veces es: tenemos muy buena relación con Tecnos, si quieres escribir un manual profesional, ya te llevamos a Tecnos nosotros y allí haces el manual profesional. ARPA publica libros de ensayo, de divulgación, con la vocación de aportar al debate ciudadano, y si fuera posible, a ver si con este ha sido también posible, como con otros libros de la editorial, bueno, enriquecer el debate, dar argumentos para que el debate ciudadano sobre problemas importantes sea fructífero. Entonces, el libro, es verdad que la parte central, pues más de la mitad del libro, es un catálogo de soluciones y de técnicas. Ahora vamos con ellas. Pero claro, tú no puedes entrar a capón a decir: tenemos un problema en España, se pueden intentar hacer todas estas cosas y hay que combinarlas de no sé qué manera, sin hacer un poco de historia. De historia del problema, que es un problema bastante común en Occidente, que si queréis podemos resumirlo de la siguiente manera: hay demasiados ricos que son muy ricos y no hay suficientes inmuebles buenos. Esto es bastante difícil de explicar en muchos barrios, pero yo creo que en este es más fácil de explicarlo que en otros. La coña que utilizo en el libro es una escena de una película argentina, de 9 reinas, donde, no sé si habéis visto la peli, pero dos timadores, uno al otro le dicen, se entiende que son heterosexuales, es una película muy antigua, no se utilizaban esas categorías, y uno le dice al otro que por qué dinero se acostaría con un hombre. Y utilizan las servilletas que había, las toallitas que hay en el baño como simulación de que eso es dinero, y entonces pues va poniendo sucesivas cantidades de dinero, donde al principio el que pone es Darín y el otro actor va diciendo enfáticamente que no, según va poniendo más servilletas dice un poco menos enfáticamente que no, y llega un momento donde no dice nada. Y entonces el personaje de Darín le dice: ves, si sobran putos, lo que faltan son financistas. Bueno, pues el mercado inmobiliario funciona exactamente al revés. Ahora mismo, y esto creo que en vuestro barrio paseando lo sabéis, sobran inversores. Sin embargo, el número de inmuebles que están situados aquí ahora es limitado. Todo el mundo no está sometido a esta presión, ¿eh? Hay gente que está sometida a otro tipo de presiones. Entonces, habiendo un problema general de vivienda, que es que básicamente la vivienda es un activo muy rentable, bastante seguro, ahora mismo con altos niveles de liquidez en contra de lo que pueda parecer, y con mucha normativa que favorece la economía del pasar, no la economía del estar. Tampoco creo que esto haya que explicarlo en Madrid. En algunos otros lugares de España la cosa no va exactamente así, pero digamos que aquí el poder político le parece muy bien que se invierta, se reinvierta, se saque gente, venga otra gente, y que haya todo tipo de movimientos a corto plazo y no haya estabilidades a medio y largo plazo. Pero después España tiene algunas particularidades, y aquí ahora me voy a meter en problemas con la maravillosa audiencia que tenemos hoy. Y es que nosotros tuvimos un modelo de políticas públicas de vivienda durante una serie de décadas, que lo podemos criticar, tiene cosas que no eran buenas. Primero, que fue la política pública de vivienda del fascismo, del gobierno de Francisco Franco. Pero ellos decidieron que iban a facilitar la construcción, porque no todas, de hecho solo una parte las hizo el sector público, pero con diferentes instrumentos de fomento y de acompañamiento iban a provocar la producción de millones de viviendas de protección oficial en propiedad, con hipoteca, descalificables, para que el mayor número de proletarios se convirtiese en propietarios y eso desactivase políticamente a gente, pero además también hacía falta, porque era un momento de paso del... Bueno, con el distinguido público de hoy, tampoco hay que explicarlo demasiado, el tránsito del campo a la ciudad, la urbanización, la industrialización, la apertura de la economía al exterior, una cierta parcial incorporación de la mujer al mercado del trabajo. En los 60 y principios de los 70 ocurren muchas cosas en España, y la política de vivienda era funcional a esto. Es muy difícil hablar con boomers y explicarles que eso que fue bueno tenía una diferencia con el resto de Europa, y es que en la mayor parte de Europa los esfuerzos públicos después de la Segunda Guerra Mundial fueron por construir parques de vivienda
social y asequible, básicamente el alquiler, aunque no solo, también con otro tipo de regímenes de tenencia de la vivienda y con operadores públicos, pero no solo, también con otro tipo de operadores. Nosotros ahí tenemos una diferenciación histórica porque hay una opción consciente del franquismo hacia otro tipo de política pública. Que por cierto tampoco era exactamente una invención, porque ya bebían las fuentes del Instituto Federal de Vivienda de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que también facilitaba hipotecas para esas casitas en los suburbs que hay alrededor de las ciudades americanas. Bueno, pero nosotros ahí tomamos un camino que no es el europeo normal. Mi tesis es que llegamos a la democracia y no hacemos una revisión crítica de esto. Es decir, las competencias de vivienda se suele decir que se transfirieron a las comunidades autónomas, pero si entendemos que el orden constitucional nace en 1978, no se transfirieron a ningún sitio, eran autonómicas de origen, pero bueno, los medios de vivienda que tenía el Estado se transfirieron a las comunidades autónomas y a las ciudades, y ahí hay un proceso no reflexivo de asumir lo que había y no cambiar el modelo. Seguiremos haciendo y favoreciendo que se hagan algunas viviendas protegidas en propiedad descalificables. Esto dura más o menos hasta mediados de los 80, para la gente más joven en la sala, que también la hay millennials, estamos algún Z, estamos algún X, y no sé si... alguno XXL. Y no sé, ese soy yo, por ejemplo. Y no sé si hay algún Z en la sala, es posible que haya algún nacido después de los 2000. Quiero decir que tenemos gente de 20 y algo, tenemos gente de 30 y algo, y gente más mayor que eso, entre la que nos encontramos muchos. Bueno, entonces, a partir de los 80, quiero decir que a la gente más joven os sonará a marciano, que a finales de los 80 se hacía tanta vivienda protegida como vivienda de mercado. Era muy habitual, pero a partir de ese momento cae. La producción de vivienda protegida cae de manera severa y empieza a ser cada vez más pequeña. Y llegamos a una época relativamente reciente, pues la década de los 10, una cosa así, en que la vivienda protegida empieza a ser simbólica. El 10%, el 12%, el 13%, porcentajes muy pequeños. Si el franquismo fue una desviación respecto del estándar europeo, las políticas públicas de vivienda en Euskadi y en Navarra fueron una desviación respecto del estándar español. Porque desde los 90 se decide hacer política pública de vivienda. Como llevo unos cuantos debates y me lo vais a sacar, ya lo explico yo por adelantado, no tiene que ver con el concierto económico y con el régimen foral, porque ese régimen significa que uno recauda todos los impuestos y paga todos los servicios públicos. Entonces, recaudando todos los impuestos, puede decidir tener y no tener política pública de vivienda. Y se decidió tenerla y pagarla, las dos cosas. Pero fue una decisión consciente. Bueno, en el único sitio de España donde no desaparece la vivienda protegida, en cantidades importantes, es Euskadi y Navarra. De hecho, si os paseáis por Vitoria-Gasteiz o por Pamplona, que son dos ciudades que han multiplicado su tamaño por 2 en los últimos 20 y tantos, 30 años, una buena parte del crecimiento de esas dos ciudades, una parte sustancial, más de la mitad, se ha hecho en vivienda protegida. Cuando se está dando este proceso de cierta disidencia sistémica de Euskadi y Navarra, el felipismo lo que decide, no sé si conscientemente, es posible que no fuese una decisión consciente, pero decide que esto no es un pilar del estado del bienestar. Decide que estamos construyendo sanidad pública, educación pública, pensiones públicas, infraestructuras, entrar en Europa, toda una serie de procesos que yo, por lo menos, como un varón blanco de 55 años, agradezco bastante, porque han cambiado el país, han hecho de España un país mejor. Imperfecto, injusto, pero mejor. Bueno, en ese momento el felipismo decide que la vivienda es una cosa que gestiona bien el mercado. Ya digo, que no tengo muy claro que fuese conscientemente, pero por defecto es lo que provocó. Porque hay una retirada de la acción pública en materia de vivienda. Está la caída de la producción de vivienda protegida, está la modificación de la ley de arrendamientos urbanos, pero también está una cosa que se suele hablar poco y que a mí me parece súper sintomática. Teníamos un banco de crédito hipotecario, un banco público, que en la sala hay gente que lo conoce, con toda seguridad, que funcionaba bien, tenía una cuota de mercado interesante, es decir, daba una buena parte de las hipotecas para comprar viviendas normales, otra parte la daba ICO también, por cierto, y que daba beneficios. Y se decidió que, como había que privatizar, era el mandato político que había en aquel momento, el banco de crédito hipotecario fue dentro de un paquete, dentro del paquete de Argentaria, y en teoría lo vendimos, en realidad lo regalamos, y dejamos de tener un instrumento
los instrumentos sistémicos cuesta mucho tenerlos y perderlos, cuando los pierdes te hacen mucho daño muy rápido, ¿no? No se suele hablar demasiado de qué es lo que hizo el felipismo en vivienda, sí se suele hablar de la década siguiente, que es la década del aznarismo, la de la burbuja inmobiliaria, 1998-2008, modificación de la ley del suelo. Se decide que si se produce muchísima vivienda, para lo cual se tiene que preparar muchísimo suelo, al haber mucho producto, bajaba el precio, ¿no? Esto es lo que se nos dijo, todavía lo dice mucha gente a día de hoy. El único problema es que, claro, después de hacer 6 millones de viviendas de mercado en 10 años, que 6 millones de viviendas en 10 años es una cantidad que mi cerebro todavía no procesa. O sea, la mitad del suelo que hemos entropizado para propósitos residenciales lo hemos hecho en 10 años y la otra mitad en los 12.000 años que llevamos sedentarizados en la península ibérica. Hubo un momento en que en todo el planeta solo tenía más ruedas funcionando en el mundo un país que se llama China. Es un país un poquito más grande que España y con una economía, bueno, entonces y ahora, un poquito más dinámica. Ahora somos un país de 27 millones de viviendas, pero entonces, en ese momento, en el momento de la burbuja inmobiliaria, éramos un país de poco más de 20 millones de viviendas. Entonces, sumarte a ti mismo una quinta parte de todo el stock inmobiliario es algo descomunal. ¿Por qué se pudo hacer? Porque había una abundancia de financiación descomunal, porque había tecnología, porque había, bueno, una serie de capacidades que no las hubo antes, y sobre todo porque les dábamos unos maravillosos rendimientos económicos a los inversores, que eran de todo, pero eran sobre todo franceses y alemanes. La burbuja revienta, como bien sabemos, a menos que tengamos 25 años, no sé si hay alguno en la sala, la burbuja revienta, casi se lleva por delante la economía española, se rescata la banca, sin decir que es un rescate a España, nos imponen políticas de austeridad, se recortan los servicios públicos y entre otros muchos, pero en el caso de la vivienda se recortan severamente los servicios públicos de vivienda. Y llegamos a 2014, 15 y 16 con una cierta recuperación económica y con nuestras ciudades siendo ciudades súper atractivas y muy frágiles. Y ahora vamos con lo de las fragilidades. Entonces, todo este recorrido histórico que es discutible, y que después podemos hablar y seguro que hay cosas que se pueden matizar. Para decir que tenemos todos los problemas que tiene todo el planeta, o todo Occidente al menos, en términos de asequibilidad, los problemas de un bien que se ha financiarizado en exceso y algunas taritas propias de la historia española. Llegados a este punto, y que es la parte más histórica del libro, y metiéndonos con la caja de herramientas, expresión que tengo prohibida por mi editor, no se puede decir, pero por lo que sea, la digo. Bueno, llegas a los instrumentos y ¿qué instrumentos hay? Bueno, pues tampoco descubro el mundo, cuento cosas muy de andar por casa del sector. Tú puedes construir viviendas, tú puedes comprar viviendas existentes e introducirlas en esquemas de gestión de asequibilidad, puedes movilizar vivienda vacía hasta que esté adecuadamente ocupada, puedes combinar incentivos a la rehabilitación y al alquiler, de forma que a propietarios que tienen viviendas les puedes ayudar a rehabilitar, siempre y cuando se alquilan a unos precios contenidos. Estos son instrumentos todos ellos de oferta, son los que nos ponen más cachondos a los promotores públicos. Yo soy promotor público, que la palabra más importante de las dos es la primera, es promotor. O sea, soy igual de promotor que los privados. No gano dinero, necesito que mi empresa esté bien y que no pierda pasta, y que lo que queremos es generar vivienda al servicio de la sociedad, pero nos mola construir, y nos mola comprar, y nos mola urbanizar, porque en el fondo, bueno, pues el sector también tiene sus inercias. Una de las tesis del libro es que necesitamos mucha diversidad, es decir, que las soluciones únicas y rígidas son malas, porque la sociedad es compleja, España es compleja, muy compleja, muy interesante, pero muy diversa y muy compleja. Entonces, uno no debe de apostar a un solo instrumento. Por ejemplo, los que ahora dicen build, 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 construir, 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 y se acabó el problema. Pues no se acabó el problema solo si construimos, porque como sabemos, si producimos vivienda de mercado, pues hasta solo de mercado, podemos generar hasta mayores problemas. O hay otra gente que dice solo rehabilitar y solo movilizar vivienda vacía, construcción cero, pues tampoco, necesitamos construir. Otra cosa es qué viviendas necesitamos, y aquí es donde viene la parte que es cualitativa y que es la más relevante.
Necesitamos vivienda social y vivienda asequible. Que eso son muchas cosas. Eso es alquiler asequible, alquiler social, vivienda protegida, que siempre es protegida, ahora vuelvo sobre esto. Formas de propiedad intermedia, porque o es propiedad temporal o es propiedad compartida, cooperativas en cesión de uso, instrumentos para que viviendas que ahora son de mercado se conviertan en viviendas protegidas. Bueno, en realidad yo no tengo la lista cerrada, podemos seguir añadiendo cosas. Cualquier cosa que haga que una vivienda que está en un esquema de rotación a corto plazo y de alta rentabilidad y rentismo y especulación, la saquemos de ahí y la llevemos a un esquema de poca rotación, tranquilidad, precio asequible y que esté dentro de y ahora voy con otro palabra, que esté dentro de una lógica infraestructural, a mí me vale. ¿Por qué digo lo de infraestructura? Porque lo que necesitamos es X millones de viviendas, no sé cuántas son. En el libro hay una provocación, pero es una provocación. 30% de vivienda, que se pueda pagar con el 30% del salario o los ingresos de los autónomos y que tenga unos precios un 30% inferiores a los del mercado. Es obviamente un instrumentito para que quede bonito los 3 30%, pues igual no es 30-30-30, igual es por ahí, ¿no? El concepto de infraestructura en el caso de la vivienda nos cuesta. A una infraestructura sanitaria sabemos lo que es. Son centros de día, centros de salud, hospitales, equipamiento, profesionales, formación, esto, y entendemos que también es muy mala comunidad autónoma para hablar de esto. Y entendemos que ciertas colaboraciones con el sector privado son correctas, pero otras son muy negativas para la salud de la gente. Perdón, igual tendría que haber utilizado otro ejemplo. También os digo que no sé qué servicio público utilizar como ejemplo en el caso de Madrid, pero eso seguro que va a cambiar en breve. Seguro que va a cambiar en breve y a mejor, seguro. Entonces, nos cuesta mucho la noción de infraestructura, porque tenemos una noción un poco física. Una infraestructura de transportes, una infraestructura sanitaria, educativa, de telecomunicaciones. Bueno, pues pensemos en una infraestructura que es física, porque implica viviendas, pero que es discontinua, porque las viviendas pueden estar en muchos sitios y en muchas formas, y que en realidad el nudo que lo ata todo es que las viviendas no vayan nunca al mercado. Y esto se consigue con la calificación permanente de las viviendas protegidas, que tampoco es Madrid precisamente el ejemplo, porque frente a Navarra, Euskadi y Cataluña, donde las viviendas protegidas no se pueden descalificar, no son de por vida, están siempre en la infraestructura, lo cual por cierto no quiere decir que no se puedan alquilar o vender o heredar, y lo cual no quiere decir que siempre se alquilen y se vendan al mismo precio, porque los precios se actualizan, y lo cual no quiere decir, ahora iremos con esto, que no quepa la posibilidad de ciertos niveles de inversión privada. Pero lo que se garantiza es que unos bienes no están en el mercado, están en otro sitio y tienen un tratamiento especial al servicio de la asequibilidad, el largo plazo, la permanencia, la diversidad, la rehabilitación, el reuso, el mantenimiento, etc. Para mí el concepto clave no es tanto infraestructura como ecosistema. Y yo aquí me meto con bastantes problemas a izquierda y a derecha del arco parlamentario. Hay gente de izquierda que no quiere ni oír hablar de nada que no sean empresas públicas y cooperativas en cesión de uso. Porque ellos y ellas ponen la raya ahí, y a partir de ahí todo es maléfico, diabólico y especulativo. Estoy haciendo caricatura y si alguien tiene esa opinión le pido disculpas y no es falta de respeto. Pero a mí me parece que es poner la raya muy abajo y negarnos muchísimas posibilidades que necesitamos. Por cierto, también da para una maldad, ¿eh? Las cooperativas son entidades privadas y según el derecho español con ánimo de lucro. Otra cosa es que la propiedad sea colectiva y el lucro se reparta. Bueno, lo que pasa es que el tipo de cooperativas que se están moviendo ahora mismo en España por parte de administraciones de izquierda, las cooperativas en cesión de uso, es verdad que no tienen ningún problema conceptual, porque estamos hablando de gente que invierte en vivienda protegida con un compromiso antiespeculativo que es el de la vivienda protegida y el de los estatutos de la cooperativa. Entonces por ahí ningún problema, ¿eh? Pero yo le añado más cosas. A mí me parece que está bien que las entidades del tercer sector o las fundaciones colaboren con la administración. Este salto lo da más gente, sin problemas. En algunos lugares un poco anticlericales cuesta un poquito, porque no nos engañemos, la mayor parte de las fundaciones que trabajan en vivienda social de alquiler en España son de la Iglesia, abrumadoramente.
Pero bueno, hasta aquí llega casi todo el mundo, pero en el siguiente salto perdemos a buena parte de la concurrencia de la izquierda, que es que si uno observa los modelos que funcionan mejor o menos mal o más funcionalmente en el resto de Europa, contienen mucha intervención pública, claro que sí, y un tipo de colaboración público-privada, que Mariana Mazzucato llamaría simbiótica y no parasitaria, que implica que hay un lucro limitado. ¿Y eso qué es? Eso es que a una serie de inversores privados se les dice, si usted quiere, porque no es obligatorio, es voluntario, si usted quiere puede invertir en este sector regulado. Y aquí las viviendas se pueden alquilar a este precio, las cooperativas tienen este precio, la venta tiene este precio, y las viviendas y el suelo nunca van al mercado. Si usted quiere puede invertir, si no, no pasa nada. Si usted quiere invertir, tendrá una serie de acompañamientos públicos. Acceso a suelo en derecho de superficie, financiación, subvenciones, acompañamiento técnico. En el fondo lo que entras es en un club, en el club de los privados que colaboran con la administración. Y hay diferentes modelos, pero uno de los más habituales es que hay una vigilancia sobre los dividendos, los beneficios que tienen estas empresas. El modelo que probablemente a mí me guste más es el austriaco, porque hasta el 3% de beneficio las empresas pueden repartir dividendo, a partir del 3% de beneficio se deja dentro de la empresa para nuevos proyectos. Ahora, tampoco somos ninguno ilusas o ilusos, ¿eh? En esos sitios se pueden ganar salarios normales o muy altos, y si los salarios son muy altos están repartiendo los dividendos, y las empresas que valen más porque tienen un gran volumen de negocio, cuando alguien vende las acciones ya no tiene la limitación del 3% de los dividendos. Entonces estamos hablando de inversores que quieren ganar dinero, pero que deciden no ganarlo en otros sectores que son más rentables, que son más especulativos, que son a más corto plazo y que tienen más riesgo. Deciden gastarlo en un sector regulado, aburrido, tranquilo, a largo plazo, con unos beneficios limitados. Yo doy ese salto conceptual sin ningún tipo de problema. A mí me parece que necesitamos esos compañeros de lado. Pero en la izquierda aquí, entre el salto a la iglesia y el salto al beneficio limitado, tenemos problemas. Por el lado de la derecha, y especialmente de la derecha madrileña andaluza, es la posición contraria. Todo lo que no sea regalarle bienes públicos a los inversores privados a cambio de exigirles muy poco, les parece comunismo. Entonces, ¿qué modelo hay encima de la mesa? La cesión de suelos en derecho de superficie a un empresario que a riesgo y ventura produce vivienda protegida que se alquila durante un tiempo. Hasta aquí no hay problemas. No hay problemas. Para mí, conceptualmente, no hay problemas. Pero claro, uno ve las condiciones en las que se están haciendo ese tipo de esquemas en Madrid y lo que comprueba es que hay alquileres de 15, 14, 15, 16, 17, 18 euros el metro cuadrado. Estamos hablando de alquileres de mercado. De viviendas protegidas que se descalifican a los 15, a los 10 o a los 7 años. Entonces, con plazos de descalificación tan cortos, aunque la cesión del derecho de superficie sea a largo plazo, hay ahí una cosa que yo no sé cómo va a acabar. Y entonces hay también un debate a mantener con la derecha sobre qué no es colaboración público-privada y qué es parasitario. El parasitismo es que tú vives dentro de un organismo al que no matas porque lo parasitas, pero que lo debilitas porque chupas de él. Entonces, aquí hay muchísimos matices y yo con mi posición en el plano teórico no tengo ningún problema, y después, ¿en qué se convierte eso en la práctica? ¿En qué tipo de proyectos de vivienda? Tampoco. Es decir, con qué empresas privadas hemos compartido trayecto en Euskadi, en Navarra y en Barcelona, yo creo que aguanta perfectamente el escrutinio, porque es gente que ha querido ganar dinero, pero voluntariamente ha decidido ganar menos en otro tipo de negocio trabajando con la administración. Todo esto, que es cómo generamos una infraestructura y un ecosistema, hay un teórico consenso en España, entre izquierda y derecha, teórico. Si queréis puedo hacer unos cuantos chistes sobre varias parroquias políticas, alguna a la que pertenezco yo también, que es que la derecha dice sí, hay que generar mucha vivienda protegida, pero a la vez baja los años de la descalificación para que esa vivienda protegida deje de estar protegida. Y hay mucha izquierda que dice sí, tenemos que impulsar un parque público y parapúblico de vivienda social y asequible, pero la parte de asequible y la parte de público-privado no le mola nada. Bueno, pero en teoría hay un cierto consenso sobre eso. El problema es que estamos ahora mismo en el 3,4% de las viviendas no de mercado y el 96,7% de mercado. Partiendo de un 3,4, crecer hasta el 5, el 10, el 15, el 20, el 25 que podemos necesitar,
No hace falta ser un economista experto para saber que va a llevar tiempo. Incluso si hay un consenso sobre invertir, sobre regular, sobre acompañar, va a llevar muchos años. Entonces, aquí la disyuntiva es mirar a la cara a 15 millones largos de millennials y de zetas y decirles, tengo una propuesta para el mientras tanto o no tengo una propuesta para el mientras tanto. El mientras tanto, si son 15 o 20 años, en la vida de alguien de 25 es lo que va entre los 25 y los 40 tacos, que a mí me parecen momentos bastante importantes en la vida particular de la gente, y si lo agregamos, que nos estamos jugando el país, porque básicamente es la edad, bueno, ya sabéis, de muchísimas cosas, de tener críos, de tener ideas, de montar empresas, de enfadarte con tu jefe y largarte, bueno, de ese millón de cosas que las estamos retrasando o dificultando. Entonces, en relación a qué hacen en el mientras tanto, si alguien tiene una mejor idea que la aporte, pero en general lo que hay es hay un cierto consenso en la izquierda, al que ha entrado el PSOE recientemente. Pero es mucho mejor que haya entrado recientemente que no haya entrado, creo yo. Y ese consenso es que hay que declarar zonas de mercado tensionado, que hay que limitar los precios de los alquileres en esas zonas de mercado tensionado temporalmente, mientras generas esas infraestructuras que necesitamos, que eso hay que combinarlo con políticas de subvenciones al alquiler de los inquilinos y con políticas de incentivo a los propietarios de que pongan viviendas en alquiler si las ponen en alquiler en ciertas condiciones. Junto con eso hay todo un paquete que tiene que ver con la fiscalidad. Por ejemplo, a ver, vamos a hacernos abstracción de qué es Cataluña y pensamos que es en otra comunidad autónoma de España, otra, no pasa nada que sea Cataluña, pero es otra. Si tú compras una vivienda para residir en ella, pagas un tipo de impuesto de transmisiones patrimoniales. Si compras una segunda, una tercera o una cuarta vivienda, el tipo se va incrementando. Bueno, tiene sentido, ¿no? Estás favoreciendo el primer acceso y estás penalizando fiscalmente la capacidad económica que se demuestra con la acumulación de inmuebles. Tampoco lo estás prohibiendo. Entonces, con la fiscalidad tenemos que hacer muchas cosas. Es un tema que a mí me gusta mucho y no vamos a emplear mucho tiempo, pero se dan paradojas como que las SOCIMIs, que no tienen la obligación legal de tener vivienda en alquiler, ni siquiera vivienda, obviamente no vivienda protegida, o sea, pueden tener inmuebles y ninguno ser una vivienda. Tienen un régimen fiscal por el que la matriz no paga impuestos y, sin embargo, si una administración pública le transfiere solo el derecho de superficie a un privado colaborador para que haga vivienda protegida de alquiler, Hacienda considera que eso es una prestación de servicios entre la administración y la empresa a la que le cede el derecho de superficie y paga el 21% de IVA sobre el 70% del valor de construcción. Tenemos los incentivos muy mal localizados. Incentivamos cosas que no debemos, desincentivamos cosas que debemos. Y finalmente hay todo un debate, que igual este sí es un muy buen barrio para tenerlo, que es el debate de limitar la capacidad legal de comprar inmuebles a residir en ellos o a alquilarlos a largo plazo. En la jerga le llaman buy to live, pero es la idea de que no pueda venir cualquiera a comprar a cualquier precio, a usarlo o a no usarlo. Y yo creo que aquí hay bastante de esto. Bueno, el libro lo que cierra es diciendo, si la caja de herramientas en España ahora la conocemos. O sea, si yo hubiese escrito el libro 10 años antes, para empezar sabría menos. Pero para seguir, yo también creo que el nivel de conocimiento de políticas públicas de vivienda del resto de Europa era menor. El nivel de preocupación de la gente también era menor. Y esto estaba mucho menos presente. Entonces, si sabemos qué tipo de instrumentos hay que aplicar, que como decía Daniel al principio, no hay soluciones mágicas, no hay una sola solución, hay que combinar muchas, en cada lugar hay que combinarlas de manera distinta o distintas soluciones. Si tenemos los instrumentos, y España es un país rico, con capital, con conocimiento, con profesionales, ¿por qué no lo estamos solucionando? Para ahora viene la parte en la que tengo que procurar explicarme bien para poder salir bien de la sala. No estamos saliendo de esta porque, a ver, obviamente la clase social, el territorio, el género y la procedencia, si uno es oriundo nativo o acaba de llegar, todos estos factores percuten sobre cómo percibimos el fenómeno inmobiliario. La clase, sin duda.
hago la excusatio non petita porque si no te acusan, casi siempre cuando voy a lo siguiente. Pero la generación importa mucho. ¿Cómo vemos las personas? ¿Cómo ven las personas de 60 para arriba el tema de la vivienda? Y cómo lo ve la gente de 40 para abajo es radicalmente distinto, porque esa gente ha pasado por experiencias personales, colectivas e históricas diferentes. No digo que este sea el posicionamiento de todos los boomers, pero hay una cierta tendencia a decir, bueno, es que claro, ahora la gente joven consume tanto, viaja, habla idiomas, son hedonistas, y es, bueno, sí, venga, guapos, lo que queráis, guapos y guapas, todos, guapísimos y guapísimas. Pero hay un indicador que lo que mide es cuántos salarios íntegros anuales hacen falta para acceder a una vivienda, y como eso procesa el precio de la vivienda y las condiciones financieras para poder entrar a una vivienda y los salarios, es un buen indicador porque ayuda a comparar épocas distintas y países distintos. Y muchos de los que estáis aquí, cuando comprasteis vuestra primera vivienda, hacían falta 3, 4 salarios íntegros anuales. Ahora estamos en 8, 9, y en la burbuja inmobiliaria estuvimos en 11 o 12, con comunidades autónomas en 13 y 14. Entonces, a mí, salvo que me persuadáis de lo contrario, 9 es 3 veces más que 3. Entonces, ahí hay un fenómeno de cierta incomprensión. Y ahora vamos con más cosas que ocurren en relación a, y acabaré ahí, acabaré ahí. La diferencia entre propietario, rentista y especulador, que creo que es muy importante para analíticamente diferenciar cosas. A la vez también lo que yo les digo a muchos millennials y sobre todo zetas es que no vale con decir que otras generaciones les han dejado el país mal y las políticas públicas de vivienda débiles y la estructura del reparto de la propiedad injusta, que hay que asociarse y que hay que hacer que los problemas colectivos solo tienen respuestas colectivas. Y cuando nadie me escucha o en ámbitos más íntimos, lo que digo es que de vez en cuando hay que tirar piedras, metafóricamente. También digo que hay que elegir bien a quién se le tiran metafóricamente las piedras, porque te puedes equivocar de rival. La distinción, que a mí técnicamente me parece muy importante y creo que de ahí se derivan un montón de asuntos políticos y también buena parte del bloqueo que tenemos. ¿Qué es un propietario o propietaria? Alguien que es propietario de alguna vivienda. ¿Los boomers son propietarios todos? No. Abrumadoramente, ¿vale? Está muy bien. Esto de que no tenga que responder yo a las preguntas quiere decir que el nivel de consenso es altísimo. Por cierto, hasta aquí, bien. Yo como X, y creo que los demás que vienen detrás, es como guay. Ojalá para todos. O sea, no es una mala situación haber accedido a propiedad a precios controlados, reducidos, etc. Y tampoco está mal tener patrimonio. Yo no voy haciendo defensa del monacato y de la austeridad. ¿Qué es un rentista? Un rentista es alguien que podría no trabajar. No hago un juicio moral, escribo. Es alguien que tiene un número suficiente de inmuebles como para tener ingresos que le permiten vivir bien. ¿Todos los rentistas son especuladores? No. Y pongo siempre el mismo ejemplo, que es andar por casa, y tiene que ver con mi ciudad ahora, de lunes a viernes, que es Pamplona. En Pamplona el precio medio de mercado está en 900 y algo en la ciudad de Pamplona. Tú puedes tener 10 inmuebles y alquilar los 10 inmuebles a 850 euros. ¿Eres rentista? Como una casa, porque ingresas 8.500 pavos con muy pocos gastos todos los meses. ¿Eres especulador? No. Has leído el mercado y has decidido tener perfil bajo. Seguridad, tranquilidad, no quiero apretar. Vale. ¿Qué es un especulador o especuladora? Pues una persona que va al último céntimo, al último mes, mayor rotación posible, que me saquen estos, que me metan a estos otros, ahora rehabilito y saco más metros cuadrados de techo, ahora cambio la gente que vive aquí. Vale. Si somos sinceros a la pregunta, la mayor parte de los rentistas y especuladores son boomers, ¿qué respondemos? Aquí ya hay más división. No voy a hacer trabajo de psicología social sobre a qué estamos respondiendo, pero sí, la mayor parte de los rentistas son boomers, tanto particulares como empresas dirigidas por boomers,
y la mayor parte de los especuladores son boomers. Pero ahora vamos también con otra disquisición que es importante. A mí la figura gran tenedor y pequeño tenedor no me dice nada. Me dice que alguien tiene más o menos inmuebles. Pero a mí no me preocupa cuántos tienen. Lo único que me preocupa es el comportamiento. Entonces hay pequeños tenedores súper agresivos, por emulación, por seguimiento de las tendencias, porque les dicen que hay que hacer, o porque son hijos de puta, cualquiera, o como se diga, ¿entendéis? Y hay grandes tenedores que tienen una política más responsable, más profesional, más tranquila, no quieren líos, quieren unas rentabilidades suaves y no quieren problemas de reputación. Entonces, como vemos el fenómeno inmobiliario de una manera tan diferente, frente a problemas como ¿quieres zonas de mercado tensionado o no? ¿Quieres que se cambie la política fiscal o no? ¿Quieres que haya gasto público potente en vivienda, lo cual significa que tiene que haber impuestos potentes o no? Respondemos, no todo el mundo, pero respondemos muy diferente en función de la generación. Insisto, se cruza la clase, el origen, el territorio, pero el tema generacional es potente. La tesis final del libro es que yo creo que no nos vamos a suicidar como país, que soy pesimista porque veo los datos, no me miento a mí mismo, pero que creo que de puro pesimista soy optimista porque alguna salida le encontraremos a esto. Y que la salida va a tener que ver con algo parecido a un pacto de Estado entre generaciones, entre clases sociales, pero que después no nos engañemos, ¿eh? Nosotros, en nuestras familias, en las cenas de Navidad, en nuestras comunidades de vecinos, en esas reuniones a las que no nos gusta nada ir, pero a las que vamos de vez en cuando, y en los comercios de nuestros barrios, donde todavía queden comercios en los barrios, nosotros tenemos ejemplos del boomer rentista, del boomer especulador, del millennial y del Z que vive de alquiler mal, de los que comparten pisos de alquiler, de los que se han tenido que ir a vivir a tomar por culo, de los que retrasan la decisión de tener hijos. O sea, si hacemos cortes en nuestros entornos, tenemos la mayor parte de los actores. Y yo creo que básicamente lo que hay que decirle a los boomers rentistas, no a los propietarios, a los rentistas y sobre todo a los especuladores. A los especuladores hay que ponerles muchísimas dificultades legales para que hagan cosas que hacen ahora y ponerles cargas fiscales muy potentes para que no les salga bien hacerlas. Y a los rentistas lo que hay que decirles, como dirían en México, es bájale un tantito y dale una condición de posibilidad inmobiliaria a tus sobrinas, a tus nietos, a tus vecinos, etcétera, que además no te va a pasar nada. Porque la otra es que los mercados estables, predecibles, seguros, son mejores. Generan beneficios muy sostenidos en el tiempo y muy a largo plazo. Y como primera chapa de provocación, yo creo que he recorrido el arco del libro y ahora ya podemos entrar a los negocios que quieren. Parece hago un ping-pong corto, de intervenciones cortitas suyas, para abrir boca de que luego, con intervenciones cortitas también de todos, saquemos la mayor cantidad de miradas del problema y de perspectivas, ¿no? Tengo 10 cosas con las cuales voy listo, ¿no? Pero voy a intentar que sean solo 2. Es decir, un tema que es evidente es que la cuestión de la vivienda tiene una diversidad enorme y una territorialidad notable. Por tanto, asumir que en Chamberí tenemos las dos cosas, tenemos una diversidad de situaciones de la gente en cuanto al acceso a la vivienda. Y tenemos un territorio distinto de otros territorios, y ya no solo digo de España, digo también de la Ciudad de Madrid. Probablemente una tarea fuerte que tenemos que asumir es que si no mapeamos, que es una palabra fea pero clara, si no mapeamos qué nos pasa y qué tenemos entre manos en el espacio, en el perímetro en el que nos podemos mover, poca capacidad de intervención y poca capacidad de comprensión de cuáles son las medidas que hay que tomar, ¿no? No valen las medias, no valen las medias. En España el metro cuadrado está a 14,50. Aquí en Trafalgar está a 22. ¿Qué quiere que te cuente? ¿Sí? O sea, es una cifra que si abre el idealista no bajan de 20. 40 metros cuadrados no bajan de 20, ¿no? Vamos, 23, 24, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva era una reflexión para el conjunto, la necesidad de
abordar esto concretándolo, pisando el suelo, ¿no? Y las maneras en que tenemos que buscar para hacerlo, pues son muy variadas y tendremos que encontrar espacios comunes en el que esto se pueda plantear. Dos cosas para ti. Una, has hecho una referencia en toda la intervención de pasada, diría yo, a un tema que para mí es muy crítico en la cultura del ahorro de la sociedad española. Es que este país, históricamente yo digo los últimos 50 años, ha ahorrado el ladrillo, en los últimos 80 años. El ahorro, la primera actitud de ahorro es el ladrillo. Eso lo hace un país inflacionista desde el punto de vista económico, porque si algo no pierde valor con la inflación es su ahorro, eso es el ladrillo, ¿no? A diferencia de los alemanes, que tengo mi hija viviendo allí, donde la inflación les fríe, porque los tienen en el activo financiero, los ahorros, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestro ahorro en ladrillo. Y ese primer propietario, incluso el segundo propietario con la vivienda de veraneo o la segunda vivienda en alquiler, es ahorro y es herencia en lo que está pensando, ¿no? Entonces, hay que asumir en España una estrategia que refuerce el alquiler para resolver el problema de los jóvenes de acceso rápido a la vivienda y por lo tanto asumir ser inquilino más que propietario. Y hay que tomar medidas que conduzcan el derecho a la vivienda hacia el alquiler más que hacia la vivienda en propiedad. ¿Cuáles son las vías que hay que explorar para que eso ocurra? Porque es un cambio tectónico de la cultura de ahorro de este país, ¿no? Esa es la primera cuestión, el papel del alquiler, ¿no? Y la segunda cuestión tiene que ver con los torniquetes que decías en alguna ocasión, urgentes, digamos, ¿no? La intervención de Javier creo que ha navegado en el medio y largo plazo y ha señalado en el cierto torniquete con las zonas tensionadas, por ejemplo, le llamo torniquete a hay que parar la sangría ya. Y ya veremos después si hay que hacer una amputación o no hay que hacer una amputación o añadir algo, pero hay que parar la sangría, ¿no? Y has mencionado una medida de torniquete que es las zonas tensionadas. Entonces, hay más medidas de torniquete que se puedan abordar que en nuestro caso en el distrito tienen que ver con el papel que el turismo está jugando en el desplazamiento de la población que habita el barrio, ¿no? Que está desplazando a la población fuera para hacer viviendas de uso turístico o que está cerrando comercios o transformándolos en viviendas. Esa tensión en Chamberí la vivimos de una manera creciente, ¿no? Se viene del centro a toda pastilla, ¿no? Entonces, cuando el turismo incide tan fuertemente en el derecho a la vivienda, que es el caso que tenemos nosotros aquí, ¿no? Y cuando se plantea el dilema que es una cuestión ya concreta, y casi diría de la calle Santa Engracia, casi diría, que es el recrecido de las viviendas como una solución de oferta de vivienda, densificando el territorio que ya está construido o compactándolo, que es una expresión que te he oído en alguna ocasión, ¿no? ¿Te parece correcto el abordaje de sitios como este, que supongan las viviendas de 3 plantas o 4, llevarlas a 7 en un vaciamiento y una construcción que no sea para pisos de lujo, que es lo que nos pasa en Chamberí, sino que sea una buena parte de ello para vivienda asequible? ¿Son medidas que abordan el problema o marean la perdiz? Dos reflexiones y preguntas muy pertinentes. Primero, a alguien de menos de 40 años la palabra ahorro no le sale en el diccionario. A alguien de generación de la mía, de la X, bueno, el concepto lo conocemos. No demasiada gente de 50 palos puede ahorrar. Pero entiendo lo que dices, que hay un amplísimo número de españoles y españolas socializados en la idea de que el ladrillo no pierde valor. Después del 2008 igual no lo tienen tan claro, pero bueno, que el ladrillo es una inversión segura. La expresión que se utiliza siempre es falta cultura financiera. No sé si falta cultura financiera, pero que es verdad que esa es la inversión habitual. Y yo aquí creo que hay que combinar dos cosas que requieren muchos matices y que en los debates que hay ahora mismo, no aquí, pero ya me entendéis, los medios de comunicación y que son muy a tortazos, son difíciles introducir los matices. ¿Necesitamos alquiler? Sí, porque somos un país de 3,4 vivienda no de mercado, 96,7 vivienda de mercado, 75% propiedad, 25% alquiler. Salvo que alguien esté enajenado, yo entiendo que nadie dirá lo que necesitamos es más vivienda en propiedad y más vivienda de mercado. No, necesitamos un poco más de las otras dos cosas. Entonces, sobre el alquiler tenemos que trabajar. Ahora, también muchas veces creo que cuando se habla de alquiler, utilizamos los términos de manera muy equivalente y no es lo mismo, ¿eh? Cuando se habla de alquiler de vivienda protegida, mucha gente lo que en su cabeza a día de hoy lo que les suena es vivienda pública o alquiler social.
esa es una opción, pero hay otras muchas. Puede ser alquiler asequible, es decir, un alquiler un poco más alto, pero más bajo que el del mercado. Puede ser propiedad de vivienda protegida, puede ser una propiedad en la que el suelo sea público y el vuelo sea propiedad temporal de las personas. Bueno, hay un conjunto de técnicas que lo que permiten es estratificar la oferta de diferentes tipos de vivienda, que son vivienda no de mercado, con diferentes precios y diferentes permanencias. Creo que es una recomendación para una sociedad compleja tener una caja de herramientas amplia. También creo que hay una razón política, y expresamente en el libro se dice así. Creo que la izquierda hace muy mal en no tener una posición en relación a la propiedad de vivienda que no sea caca, culo, pedo, pis. Que es una cosa bastante infantil de cierta gente de izquierda. No es mala. Pero si es colectiva en una cooperativa en cesión de uso, ya resulta que ya no es propiedad. Por cierto, que es igual de propiedad, Entonces, yo creo que lo que pasa es que aquí en Madrid es muy complicado de explicar. O sea, hay un pequeño lugar ahí en el norte donde las viviendas protegidas desde 2003 no se descalifican y donde los suelos públicos no se venden, sino que se conserva la propiedad y se vende el derecho de superficie. Y entonces hay decenas de miles de personas que se han comprado una vivienda protegida que nunca va a ir al mercado, son clases medias populares que han pagado el coste de producción y un pequeño beneficio industrial, que viven muy bien, porque viven tranquilos, viven dignamente, y que no quieren dar un pelotazo con su vivienda y que no se les deje dar el pelotazo con su vivienda no les molesta. Entonces, yo creo que tenemos que hacer vivienda de alquiler protegida, muchos operadores y muchos tipos de alquileres protegidos, pero que tenemos que tener una idea en relación a la compra de vivienda protegida en unas condiciones de perímetro que nos den garantías de no especulación, no llevar esas viviendas al mercado, siempre asequibilidad y un circuito siempre tutelado y vigilado, que es posible hacerlo, porque hay lugares donde se hace décadas, con imperfecciones, nada es maravilloso, nada es perfecto. Y después, lo de los torniquetes, a ver, está lo de las zonas de mercado tensionado, que también a veces conviene repasarlo porque se han hecho tantas burradas en los medios. Esto consiste en que hay un indicador que lo que mide es el comportamiento de los precios en el territorio. No lo que a la administración nos gustaría que costasen los alquileres, sino lo que cuesta. Entonces, si declaras una zona de mercado tensionado, lo que sale es alquileres altos, porque por eso está tensionado. Entonces, respecto de ese indicador, que tiene un nombre precioso en España, el SERPAVI, es una cosa, el naming es brutal, sí. Tú no puedes, si tienes un contrato de alquiler firmado y eres un particular, eres un arrendador particular, tienes que respetar el precio del anterior contrato, y si lo alquilas de nuevo, no puedes alquilar por encima de SERPAVI. Es decir, es un sistema de semicongelación de alquileres. Alquileres que están muy arriba. O sea, no es un sistema para bajarlos ni para hacerlos súper asequibles. Es un sistema para ponerle un tope a las cosas. Y si eres gran tenedor, entonces se te obliga a respetar el más bajo de los dos, el SERPAVI o el contrato anterior, si es que lo hubiese. Los efectos que se han comprobado, y además, bueno, es que se pueden comprobar comparando muchos barrios de Madrid con muchos barrios de Barcelona. El año pasado los precios de los alquileres subieron el 10% en Madrid y bajaron el 8% en Barcelona. Seguro que es por un millón de cosas, pero a mí que me expliquen que no tiene nada que ver con que aquí no hay zona de mercado tensionado y allí sí. Y que no tiene nada que ver con que allí la administración, mal, y con deficiencias, seguro, pero inspecciona y sanciona los incumplimientos de la legislación de vivienda, y esto es el Far West. El maravilloso Far West, porque Madrid es maravilloso, pero ya me entendéis, el Far West. Más torniquetes. El tema este de que haya una restricción legal a las compras, que en el debate yo creo que se desenfoca muchísimo. Por ejemplo, el PSOE tiene ahora mismo una proposición de ley en tramitación en el Congreso que tiene muchas cosas interesantes, pero que aquí hay una que dicen: si eres extracomunitario y compras una vivienda en España, te voy a poner un impuesto del 100%. Es decir, vas a pagar 2 veces la vivienda. Suena potentísimo. ¿Por qué los extracomunitarios? ¿Qué han hecho los mexicanos y los indios para que les tengamos esta libre? Y si son franceses pueden venir sin ningún problema. No, es que son comunitarios. Bueno, pues entonces no distingamos por el origen nacional. Usted viene a Madrid y tiene un proyecto de vida en Madrid. ¿Va a ser su domicilio? Ningún problema. Compre la vivienda y quédese aquí. Pero el dinero extracomunitario puede tener dudosa procedencia. Y el comunitario. Hay dinero en Chamberí con procedencia, bueno, por cierto, con procedencia nada dudosa.
porque la expresión procedencia dudosa es que dudamos sobre cuál es su procedencia. Hay dinero con procedencia absolutamente cierta de que no es legal Eso quiero decir. y que se está invirtiendo en vivienda en este barrio por gente de este barrio, porque la otra cosa que tendemos a pensar es que los inversores en vivienda especulativa son siempre extranjeros. Y hay una cosa llamada family office, que son entidades de inversión colectiva, pero entre familias, gente que comparte el patrimonio familiar, que yo ya les digo que si ustedes rascan verán que la mayor parte de las family office son en cada comunidad autónoma de España un conjunto de apellidos que todos conocemos y lo conocemos por algo. Entonces, yo lo que creo que tendríamos que distinguir es: usted viene a vivir aquí, pues usted es un ciudadano o ciudadana de esta sociedad, siempre y cuando se empadrone, pague impuestos y haga una vida normal, etc. Después lo que no vamos a poder evitar es que haya gente con más capacidad adquisitiva que otra. Usted viene a comprar para no vivir, viene a comprar para alquilar en el mercado turístico, en el de alquiler de temporada, en el de lujo, en el de corto plazo, etc. Bueno, pues hay sociedades que se están planteando decir: no, esa compra usted no la puede hacer, solo le autorizo dos tipos de compras. O usted vive, o usted alquila a largo plazo y a precio regulado. Bueno, debatámoslo. No, yo no soy súper fan de la medida, ¿eh? Me parece que es bastante complicada de aplicar y que puede tener algunas externalidades. Pero empiezo a estar convencido de que en Palma de Mallorca, donde ni la alta burguesía es capaz de aguantar sus propias propiedades, bueno, pues igual en algunos sitios no queda más remedio. O sea, por ejemplo, no la veo para Euskadi. No me quiero meter en más berenjenales, pero la burguesía vasca es nacionalista, de verdad. Protege el patrimonio de su territorio, no permite que le compren la costa. Vete tú a comprar la costa de Vizcaya, a ver qué te va a pasar. No la venden. Entonces, no me opongo a la medida, pero creo que hay que ser selectivos. ¿Que en Chamberí se podría aplicar? Pues igual sí, seguramente sí. Después está todo el asunto de regular o no regular la vivienda turística. La vivienda turística no es mala, per se. El problema es que toda la vivienda sea turística, o que la mayor parte de la vivienda sea turística. Entonces, tampoco hay que, no hay que inventar tantas cosas. Es una actividad que tiene que tener licencia, porque es una actividad económica, no es una emanación del derecho de propiedad de la vivienda. Estás ejerciendo una actividad económica, las licencias se pueden dar o no, y puede haber más o menos, y deben de caducar, porque si no lo que estás concediendo es una renta de monopolio a largo plazo. Entonces, además las puedes tonificar, y puedes decir: en unas zonas no quiero licencias, en otras zonas no me importa que haya, en otras zonas cuando una licencia venza que solo se renueve por una que sustituya a la anterior. Bueno, todo esto, por cierto, no es nada así como revolucionario, se está haciendo en algunas ciudades de España, por ejemplo en Barcelona, y de hecho la legislación catalana le permite, y lo va a hacer, le permite al ayuntamiento decretar que en un periodo legal que acaba en el 28, que todas las licencias que ahora hay, que son 11.000, esto os va a parecer flipante. Me parece muy mal poner todo el rato ejemplos de Cataluña, porque eso aquí tiene algunos elementos, y si además os digo que soy del Barça, ya no lo vamos, esto no lo levanta nadie, ¿verdad? Esto no lo levanta nadie. Bueno, pero en Barcelona ha llegado a haber, porque yo he trabajado con ellas, y digo con ellas porque casi todas mujeres, 125 inspectoras que cruzaban todas las bases de datos habidas y por haber. Teníamos una cosa que se llamaba la araña, que cruzaba informáticamente toneladas de información, que hacían trabajo de campo, que detectaban situaciones irregulares de viviendas turísticas sin licencia, que ponían sanciones, que la primera era de 60.000 pavos, y que provocaba que un montón de gente llamase al ayuntamiento diciendo: bueno, hay unas locas aquí que dicen que en nombre del ayuntamiento que me pueden poner, pero esto será un chiste, ¿no? Entonces, claro, como cuando se imponen sanciones, el mercado se aquieta, el mercado se adapta. Buena parte de la capacidad inversora en vivienda turística en Barcelona hace ya algún tiempo que se ha desplazado a las residencias de estudiantes, a las residencias de ancianos y al alquiler de temporada. ¿Por qué? Porque el alquiler de temporada permite saltarse el control de alquileres, que ahí existe. Entonces, bueno, hay todo un paquete en relación a esto, que por cierto, deciros que la sensación que tengo es que ya hay muchas ciudades gobernadas por el Partido Popular aplicando medidas. O sea que lo de Madrid empieza a ser raro, no en términos izquierda-derecha, en términos familias del PP. ¿Un ejemplo? Málaga. El alcalde, Paco de la Torre, que es un señor muy mayor, listísimo, he coincidido hace poco con él en unos cursos de verano. Él daba un curso de otra cosa y venía, en cada segundo que tenía libre, venía el de vivienda con una libretita y a tomar notas,
hacía preguntas, ninguna tonta, se iba a su curso, volvía, es un señor de derechas, pero no es tonto, y sabe que se les ha ido la mano, sabe que han autorizado excesivas viviendas turísticas, que esto está dañando la vida en los barrios y que él se puede jugar las elecciones con esto. Entonces, con timidez, con dificultad, pero va dando pasos. Y después hay otro asunto con el tema de, en Barcelona le llaman las remontas, es decir, la posibilidad de que tengamos, y en el mundo anglosajón le llaman density bonus, es decir, que te den un bono de mayor edificabilidad sobre edificios que ya existen. A mí me parece que vuestra situación ahora es la peor posible, porque me juego algo. Aquí hay gente que está tomándose parte de aprovechamientos no materializados y construyendo bastante más de lo que debería, lo pongo con números. Un edificio de baja más 4, que el planeamiento urbanístico dice que puede ser de baja más 6, que piden una licencia y hacen las obras, y fíjate que descuido, que nos ha salido baja más 8. Es que te pones a construir. Y entonces lo que puede ocurrir en ese caso es que nadie inspeccione ni sancione nada. También puede ocurrir que haya inversores que acaben siendo socios de amigos o familiares tuyos, pero eso seguro que en Madrid no ocurre. Entonces, la técnica de los bonos de densidad, yo esto peleo mucho en casa, yo estoy casado con un arquitecto urbanista, que no les gustan mucho, porque dicen que alteran los equilibrios de servicios públicos, aprovechamientos, equipamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que medir cuánta gente de verdad vivimos en los sitios y no cuánta gente dice el planeamiento urbanístico que vivimos. Porque yo me paseo por bibliotecas públicas, centros cívicos, etcétera, de muchos lugares de España y no están a reventar. Porque el tamaño medio de la unidad convivencial ha bajado mucho. Pero bueno, ese es otro debate. Vamos a suponer que hay tejidos que admiten que crezcan en densidad los edificios. Bueno, pues aquí un señor poco sospechoso de veleidades revolucionarias, como es Joan Clos, exalcalde de Barcelona, exministro, es embajador en Turquía, es UN Habitat y del PSOE, muy del PSOE, lo que dice es que él estaría dispuesto a pactar políticas de densidad a cambio de que esa vivienda sea solo vivienda protegida y en origen, después ya se vería cómo se gestiona, que ese aprovechamiento sea solo de titularidad pública. Bueno, no lo sé, no sé si hay que llegar a eso, pero entre lo de ahora, que tenéis aquí, que tenéis los pop-up buildings, de repente, coño, si tiene 7 plantas y piscina, y es de lujo, y lo lleva no sé qué fondo de inversión, que son de aquí, el fondo de inversión son de aquí. Son venezolanos. Bueno, ¿son? Venezolanos. Procedentes de aquí. Y mexicanos. Todos son de gracias. Todos. Ya os digo yo que hay unos cuantos inversores que son españoles y españolas. Y como diría Rajoy, muy españoles y muy españolas. Y acabo con una cosa. En Barcelona ha habido un pollo brutal por una cosa que aquí se acabará discutiendo. Que es, cuando sobre un edificio existente no hay una operación urbanística, no se tocan las calles, no se tocan los equipamientos, no se tocan el cableado de la ciudad, no se toca, pero en las parcelas concretas, donde hay un edificio que alberga no sé cuántas viviendas, puede acabar habiendo un edificio que alberga muchas más. En Barcelona, superado ciertos niveles, estás obligado a que el 30% de eso que construyas en exceso sea vivienda protegida. Ha generado mucha polémica y la prensa lo ha atacado diciendo que la Colau quería que hubiese vivienda social. Claro, vivienda protegida y vivienda social no es lo mismo. De hecho, vivienda protegida no es vivienda pública, es vivienda protegida. Explícanos esas diferencias. Pública es propiedad de una administración pública y la administración pública podemos ser propietarios de vivienda protegida o de vivienda libre, porque es simplemente que está en nuestro patrimonio. Protegida es que tiene una calificación, que hay una legislación que establece que esas viviendas no tienen características de mercado y tienen unas características especiales. Entonces, en Barcelona lo que se dijo es, como esos edificios que vosotros tenéis en vuestro barrio y lo veis, no están generando asequibilidad, sino gentrificación y expulsión de población, bueno, pues hay que obligar a esos promotores a que, cuando hagan, que una parte de lo que hagan sea vivienda protegida. Eso en Barcelona es vivienda a 3.000 euros el metro cuadrado, es decir, bastante más barata que la del mercado, pero no es social, y eso es alquiler a 10 euros el metro cuadrado, que también es un alquiler relativamente asequible, pero no es un alquiler social. Y esos aprovechamientos los patrimonializa el promotor o la promotora, es decir, se lo queda el privado, que puede venderlo o alquilarlo. Hay otro asunto que es un toque de generalidad, si me permitís, yo estuve metido en los que hicimos aquella cosa, que es que dado que son viviendas protegidas y tienen un precio tasado, el promotor privado puede venderlas, pero que tenga el derecho de adquisición preferente el ayuntamiento. Con lo cual, hay promotores a los que les hemos comprado en plano
futuras viviendas protegidas, pagándoles a tocateja el valor tasado que tienen, y que te las quedas y las utilizas en tu política habitual de adjudicación. Esto o cosas parecidas van a acabar siendo debatidas aquí, porque el mismo tipo de problemas que hay en Barcelona de fondos de inversión siendo muy agresivos comprando edificios, también se producen aquí, con la diferencia de que vuestra administración aplaude con las orejas. Me parece maravilloso que esto ocurra hasta que no quede nadie del barrio, lo entiendo. Ese es el objetivo. Pero técnicas hay. Nosotros en Madrid, en Chamberí, estando bajo la competencia de la comunidad gobernada por Ayuso, vamos a vivir con crudeza el problema que te planteo para terminar y abrir la conversación. Por lo tanto, yo voy a ser menos telegráfico que tú, porque soy argentino de nacimiento, pero en todo caso... Yo veo últimamente muchísimas noticias políticas argentinas, ¿eh? Tú vas a ser más... Es posible que me estoy argentinizando. Hay un conflicto de competencias y la gente se distrae mucho con el asunto. ¿Qué administración tiene la culpa de que no aborden el problema de la vivienda, ¿no? Y como lo que hablamos, no hay nadie de la administración, al final termina siendo el monigote en el que tiramos todas las piedras, ¿no? Esa es la experiencia que yo estoy teniendo en la sexta cuando me invitan a hablar de esto, ¿no? La administración está ahí como los japoneses que decían que le hablaban al jefe, ¿no? Para tirar piedras, ¿no? Entonces, mi pregunta es, dado el esquema de competencias que hay, la intervención que se va a producir con el Plan Estatal de Vivienda que acaba de presentar el Gobierno de la Nación y que tiene que negociar con las comunidades autónomas, y donde no están invitados, curiosamente, los ayuntamientos. No tienen presencia los ayuntamientos, sin que sea la comunidad autónoma la intermediaria con los ayuntamientos, cosa que yo pondría en cuestión. Desde Madrid, probablemente en Cataluña y el País Vasco, eso no puede ser así, ¿no? Que los ayuntamientos tuvieran presencia en estas cuestiones, ¿no? Aunque más no sea la Federación del Municipio. Tu lectura de urgencia, así corta, del recorrido que abre el Plan Estatal de Vivienda que se acaba de presentar, y la enorme diferencia que hay de actitud ante esa presentación por parte de Andalucía y Madrid, que van por un lado, y el resto de comunidades, incluido alguna del PP, que va por otro, ¿no? Respecto de cómo negociar, repartir 7.000 millones de euros, que son los que se ponen sobre la mesa, con compromisos diversos, para abordar el problema de la oferta de vivienda, ¿no? Una reflexión rápida sobre ese plan. Y lo segundo, y también quizás más escueto, es, dentro de las torniquetes, ¿qué opinión tienes de... no le voy a llamar alquiler indefinido porque me hace recordar a la renta antigua, ¿no? Y la renta antigua generó muchísimos problemas de calidad de oferta y de los propietarios que alquilaban su vivienda, y aquello Boyer lo quitó, ¿sí? Pero, ¿qué beneficio puede tener el generar una estrategia de una clarísima prolongación de contratos con la garantía para la propiedad del mantenimiento de la calidad de su bien, digamos, ¿no? Y del cumplimiento de los acuerdos que correspondan a las partes que contratan, con garantías para el propietario, donde entran los avales del Estado como uno de los ingredientes probablemente para determinado segmento de la población, el alquiler prolongado, alquiler de 5 renovables, con el aumento del IPC, ¿lo ves como una opción políticamente planteable hoy en España? Por empezar por lo primero, las competencias en materia de vivienda están repartidas, y a mí no me parece mal que estén repartidas. Es probable que un acercamiento así como muy epidérmico, ¿no? Pues que cada uno tenga su competencia y que cada uno haga lo que tenga que hacer. Bueno, es que la vida es muy complicada porque todas las competencias están interrelacionadas entre sí. Es muy difícil actuar en vivienda sin actuar en urbanismo. Es muy difícil actuar en vivienda sin influir a servicios sociales. Nadie actúa en vivienda sin que economía haya dicho algo. La fiscalidad importa. Entonces, las competencias están repartidas a brochazo gordo, ¿eh? La competencia de vivienda es autonómica. Eso incluye a la Comunidad Autónoma de Madrid. Sois también una comunidad autónoma española, como todas las demás. El urbanismo tiene una regulación en parte estatal, en parte autonómica a nivel legal, pero se despliega sobre el territorio a nivel municipal. El operador, el que atribuye usos o no, el que pone facilidades para ciertos usos o no, es siempre el ayuntamiento. Por cierto, 8.100 ayuntamientos casi en pie de igualdad. O sea, aletas de la frontera donde Cristo perdió las sandalias y Madrid casi en la misma posición competencial. Igual nos lo tendríamos que hacer mirar, porque no son el mismo tipo de animales. Y después el Estado, la Administración General del Estado, Estados son todos los anteriores también, no tiene competencias en materia de vivienda. De hecho, si leéis el Plan Estatal de Vivienda, aparece una de las disposiciones adicionales al final de todo el tocho. Yo ya me he leído 5 o 6 planes a lo largo de mi vida profesional. Dice, por cierto, esto es
en ejercicio del artículo 149.1.13, que es el de bases de la economía para garantizar la unidad de mercado, porque no tiene competencias en materia de vivienda. Entonces, el Plan Estatal de Vivienda es un instrumento de política económica, porque lo dice así la Constitución y lo ha dicho el Constitucional. Entonces, todo este recorrido competencial, en el fondo a lo que nos lleva es a que, si como decía un artículo primero de una Constitución brasileña, si los brasileños y brasileñas fuésemos justos y benéficos, en un mundo ideal, lo que tendría que haber es colaboración administrativa y llevar adelante tareas que son complejas y que requieren el aporte de muchos. Como esto no ocurre, y por cierto, no solo porque la gente es de partidos distintos, hay administraciones públicas gestionadas por partidos diferentes, pero cuando yo era un niño imberbe, casi con pantalón corto, y estaba empezando a trabajar en esto y venía a Madrid, y veía que los de una facción del PP te decían, oye, que sepas que nosotros no tenemos nada que ver con aquellos. Yo decía, pero si sois los del PP, unos del ayuntamiento y de la comunidad, pues eso, nada que ver unos con otros. Es decir, que hay líos que también son líos dentro de los partidos, y hay algunos problemas de colaboración interadministrativa, porque el propio derecho administrativo en nuestra tradición no va orientada a colaborar. Va a yo doy licencia o la deniego, yo doy una subvención o la deniego, pero yo me embarco en un proyecto con otros que requiere muchas cosas y es un proyecto a largo plazo, es más complicado. Dicho esto, que es que el esquema competencial es complejo y seguramente debe de serlo, porque somos un Estado, por cierto, somos un Estado federal. El único sitio donde no se puede decir eso es en España. Fuera de España no tienen mayor problema. Saben que somos un Estado federal. Entonces, como es un sitio complejo, tiene un reparto de competencias complejo. Plan Estatal de Vivienda. Al no ser un instrumento de vivienda y no estar el Estado obligado a hacerlo, lo hace porque quiere. Entonces, pone unos recursos a disposición y dice, yo pongo un dinero para que se hagan este tipo de cosas, porque considero que son buenas para el mercado y para el disfrute de los derechos fundamentales de los españoles y las españolas. Hasta ahora las comunidades autónomas lo han tomado como yo tengo derecho a ese plan y a esos fondos. Y tú me lo propones y yo decido si firmo o no firmo un convenio de colaboración y en qué sentido. Y yo creo que la Administración General del Estado ha trabajado mucho. Diferentes administraciones generales del Estado. Y entonces han hecho todo tipo de componendas para... Y yo creo que lo que tendría que hacer el Ministerio ahora, y a colegas y amigos que tengo en el Ministerio, discretamente y sin hacer mucha baraca, pues también se lo he dicho, es, vosotros ponéis recursos a disposición de las comunidades autónomas con unas condiciones determinadas, que por ejemplo a día de hoy son que las viviendas que tengan financiación estatal, si son protegidas, tienen que ser protegidas de por vida. Si te gusta, guay. Y si no te gusta, se lo explicas a tu electorado. Y yo cojo ese dinero y me lo gasto en otras cosas. Mi hipótesis es que lo que van a hacer muchas comunidades del PP es firmar convenios y dar por culo. Con perdón. Es, bueno, pues arrastro los pies, no lo ejecuto, te discuto esto, te discuto lo otro, y ejecutar muy poco. Y además imputarle la baja ejecución al Ministerio. Y yo ahí creo que habría que retomar, el texto lo dice, vamos a ver si lo ejecutan. Un instrumento que cuando yo era joven y trabajaba en esto se aplicaba a rajatabla. Se asignaba dinero a las comunidades autónomas y se les daban unos plazos para ejecutar. Y las comunidades autónomas que no ejecutaban se pasaban el rastrillo. Y por cierto, se le pasaba el rastrillo casi siempre a las mismas comunidades autónomas y no coincidía con izquierda y derecha. Coincidía con otras variables, con administración más eficiente, menos eficiente, etc. Esto yo creo que ahora lo van a recuperar porque la otra apuesta que está haciendo el Plan Estatal de Vivienda es yo pongo pasta, pero tú tienes que poner pasta. Porque hay muchas comunidades autónomas acostumbradas a no tener presupuesto propio de vivienda, siendo la administración competente en vivienda y utilizar solo los fondos estatales. Entonces, yo animaría con lealtad constitucional, pero a percutir. Y la otra, como bien has dicho, es que hay que abrir bypasses. Es decir, ¿se trabaja con las comunidades autónomas? Fenomenal. Pero se puede trabajar con los ayuntamientos directamente, que aquí habría ayuntamientos incluso del mismo color político que su comunidad autónoma, que a su partido le van a mandar a freír espárragos, porque los que están el alcalde del que hemos hablado antes se está peleando en su territorio con sus problemas. Entonces, si tiene que ir al partido y decirles, el que se presenta a las elecciones municipales soy yo, quien quiera presentarse que venga, pero de momento esto lo gestiono yo, y quiero ese dinero y quiero hacer esos proyectos. Pero creo que se deberían de abrir más bypasses. Por ejemplo, por defecto, las 160 empresas públicas, si quieren hacer proyectos, si quieren colaborar directamente con el plan estatal, que les llegue el dinero. Son empresas propiedad de la administración,
que ahora estamos absolutamente intermediados. Yo no tengo ningún problema porque mi comunidad autónoma es maravillosa, que no es verdad. Es verdad que es maravillosa, no es verdad que no tenga problemas. Pero estamos intermediados porque parte del dinero viene de Bruselas, va a un plan estatal, se firma un convenio con la comunidad autónoma hace unas convocatorias a las que las empresas públicas se presentan exactamente igual que todos los demás. Hombre, no, por favor. Claro que es que somos un medio público, que nos hagan llegar los recursos un poco antes. Y aunque sea un poco más herético, yo creo que las entidades privadas que sean colaboradoras estables dentro de unos límites de respeto del interés general por la administración también tendrían que entrar al reparto directo. Esto no sé si se va a hacer. Bien, Javier, lo dejamos allí. Deja la otra cosa que había planteado fuera para que abramos una ronda porque te tienes que ir. Con Blanca estabas primero, pero es que yo, como hay nombres que sé y nombres que no sé, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Blanca, luego hago otro nombre. Yo el problema que le veo es que si en ciertas políticas hace falta más de un mandato, más de 2, más de 3, en las políticas de vivienda hace falta que haya un pacto de Estado que se cumpla, porque pactos de Estado ha habido de cosas que cuando ha llegado el siguiente color no se han cumplido. Yo no sé cómo lo han hecho de bien en el País Vasco, me fío de lo que tú dices que no se fíen bien, nunca pero no se en fíen todo nunca caso, de nadie, bueno, empezando pero por mí. en todo caso hay que saber que en el País Vasco hay una cadencia de color bastante homogénea durante bastante tiempo, ¿no? Y entonces se ha mantenido una política. Entonces lo que quiero decir es que yo hasta el año 2000 prácticamente, yo quería seguir viviendo de alquiler, quería vivir de alquiler. Mi filosofía era vivir de alquiler, pero me empujaron a irme a la compra porque me subían cada 2 por 3 el alquiler, como me pasa ahora mismo, que esto no viene de ahora, sino que viene de hace más tiempo, y te van empujando hacia ciertas cosas. Entonces, si la ciudadanía no tomamos en nuestras manos, de alguna forma, una respuesta para que haya un pacto de Estado a largo plazo para el tema de vivienda, este plan que van a sacar ahora va a durar hasta que en las elecciones cambie el color político que está arriba y lleguen otros que cambien las políticas de vivienda y tumben todo, y la gente que se haya fiado sean promotores privados, públicos, medianos, pues se van a ver hundidos en la miseria, ¿no? Y el que lo vive y el que lo sufre más todavía. ¿Cómo conseguir un pacto de Estado? Yo es que no lo veo, o sea, ahora mismo con la mala baba que hay entre unos y otros, por mucho que tú digas que aquí hay algún alcalde, aquí de momento todos tiran para el mismo, por lo menos en Madrid, todos tiran para el mismo agujero. No veo cómo conseguir un pacto de Estado. Gracias, Blanca. Si os parece, hacemos la ronda de preguntas para que las concentre. ¿Te toca a ti? No, creo que bueno, no, es una pregunta muy técnica, son preguntas muy técnicas, pero es que tronca con lo justo que acaba de comentar. Vale. La falta de eficiencia de administración. Porque, y pongo 3 ejemplos. Uno, Marbella, no es Silicon Valley, es decir, vive precisamente del inmobiliario. Todavía está con el Plan General de Ordenación Urbana del 86. Han aprobado ahora en 2025, pero falta la declaración medioambiental estratégica por parte de la comunidad. En Madrid, el plan campamento, incluso cuando las 3 administraciones eran del mismo color, no salía. Y por último, la ley de SOCIMIS, el sector privado está haciendo lo que quiere con ella a plena luz del día, y el regulador nos dice un tema muy técnico de que las empresas salen a cotizar sin free float, cosa que rompe el espíritu de la ley. Entonces ahí ya es ¿qué demonios pasa? Es porque, ya te lo he comentado un poco, los ayuntamientos no tienen capacidad técnica, hay un tema de corrupción, intereses. ¿Qué demonios ocurre para que ese esperando a Godot de décadas de verdad, que la ciudad ya no es la del 86, actualiza? Aquí en España creo que el plan de Madrid, el Plan General de Ordenación Urbana, me parece que es del 97, el general. Y modificado continuamente. Sí, pero con parches. O sea, no se ha visto, no hay una visión de, oye, ¿cómo es el nuevo Madrid? No sé, no es el del 97, son parches. Pero hay uno nuevo. Mira, yo, Javier, te quería hacer una pregunta muy... ¿Cómo se llama? Álvaro. Te voy a hacer una pregunta como arquitecto, pero no tiene nada que ver que yo sea arquitecto. Es que a mí un día me dijo, un colega me dijo, ¿cuánto vale tu vivienda? Me dice, lo que quiera venir alguien a pagar por ella. Esto unido a una cosa que has hablado de que aquí en España la vivienda es un activo, es fundamentalmente para todo, es
para todo el mundo es un activo para invertir y para especular, te diría que, o te haría la pregunta, dentro del ecosistema ese que has hablado de la infraestructura de vivienda, te ha quedado por decir un agente social que para mí es cancerígeno, y es las inmobiliarias que ponen precios a la vivienda sin ningún tipo de... Bueno, es que en la escuela me enseñaron que todos vivimos en una caja de zapatos y que el ladrillo es igual, que lo pongas aquí o que lo pongas en donde sea. Y me gustaría que me dijeras si para ti es agente social, es necesario en este tipo, en esta sociedad o en este ecosistema que tú has definido perfectamente. Gracias. Sí, bueno, soy medio de los tierras, pero llevo casi toda mi vida. No pasa nada, no pasa nada. Soy boomer. Soy un vizcaíno súper tolerante. No pasa nada. Soy boomer, pero no soy propietario desde hace años, por circunstancias personales. Así que hay excepciones en este tema. El tema de la vivienda mayoritariamente es un problema para la gente joven, pero también hay muchos sectores sociales que tenemos ese problema. Y yo he leído tu libro, es una magnífica guía para entender las políticas de vivienda, pero como dice el refrán, el diablo está en los detalles. Y bueno, eso sería mi debate larguísimo. Yo dos preguntas rápidas sobre este tema. Soluciones a corto plazo, los precios de alquiler fundamentalmente, que es lo que más preocupa, yo creo, a la gente que no es propietaria, ¿no? Hay quien dice que se puede bajar por ley, hay quien dice que no se puede bajar por ley, porque los contratos en vigor no se pueden reducir lo que está pactado. Hay quien habla por la posibilidad de topar los precios en función del metro cuadrado y la valor catastral, pero eso habría que ver pues, todas las vías de escape que tienen en estos momentos los pisos de nuevo alquiler, a pesar de las zonas tensionadas, el alquiler temporal, turístico, el tema del alquiler de habitaciones y todo ese tema. Yo creo que es un tema muy urgente para los sectores sociales más afectados por este tema. Los jóvenes y la población migrante, que hay familias, más de una, compartiendo piso, O sea, que es un tema mucho más transversal de lo que parece. Y la segunda pregunta tiene que ver con el más medio largo plazo, es el guirigay, y si no lo haces aquí porque sé más de tiempo, pues en algún artículo futuro, es el tema el problemón que hay con el tema de la vivienda protegida. Es decir, la derecha aquí está haciendo una confusión enorme entre lo que es vivienda protegida, pública, asequible, social. La Comunidad de Madrid, en estos momentos hay solo en el sureste y en de Vallecas, hay 150.000 pisos programados para los próximos 10 años, para construir. Todas las promociones, ya todo el mundo está de acuerdo en hacer vivienda protegida. Ahora, ¿qué es una vivienda protegida? Los alquileres que está sacando la Comunidad de Madrid son alquileres de 700 o 800 euros al mes y encima tienes que pagar comunidad o tienes que pagar la tasa de basuras, etc. Es decir, este es un tema que habría que aclarar qué tipo de pisos queremos cuando hablamos de vivienda protegida. Antonio, rápido. Sí. Me ha gustado mucho, Javier, el coloquio y la presentación del libro. Hay un tema que a mí me preocupa, que es el tema del punto de partida. Es decir, a mí, cuando has comprobado que en los años 80 nuestra política de vivienda protegida era más parecida a la europea que en la actualidad, a mí se me caen los palos. Es decir, que esto haya ocurrido, es decir, que sea anterior a la ley Aznar, la tendencia hacia el mercado, a separarnos de un modelo europeo que es razonable en parte, que es al que ahora queremos volver a por unas prisas. Esto necesita una reflexión más profunda. Uno dirá, bueno, esto es el pasado, ahora tenemos en el tiempo hasta que construyamos la vivienda protegida, tenemos que tener ideas ficticias, ¿no? Por eso en estas ideas yo hay otra cosa que no entiendo por aportar, que es esto del alquiler de temporada. El alquiler de temporada, que es en el que viven los jóvenes y los inmigrantes, la gente que no tiene opción a tener avales, pues la gente no le da alquiler de largo plazo. Y es el alquiler que sube como los otros, están regulados solo cuando te los cambian, y te los cambian a menudo porque los incentivos son muy fuertes, hace que se dispare el precio del alquiler. Esto sí es una cosa estatal que se puede regular.
Un dato que debiera de tener Javier y quizás no tiene, es el efecto que en nuestro distrito, creciente efecto, que no sé si estáis de acuerdo con lo que voy a decir, produce el aumento de alquiler de temporada para satisfacer una clientela estudiantil que a las universidades privadas que están creciendo como las setas en el distrito tienen un tipo de alumnado de másteres que hace la mezcla del máster en inglés y las cañas en castellano, con lo cual el paraíso terrenal parecido, esa mezcla genera un alquiler de temporada objetivo de gente que viene por un periodo corto, 6 meses, no es la carrera universitaria entera, un máster. Entonces, hay una tensión que presiona sobre una demanda creciente de alquiler de temporada que le da legitimidad a que se genere esa oferta. Por lo tanto, ahí hay que producir un transporte, ¿no? Son las 8. Vamos, 5 minutos para las 5 preguntas. Pero porque te tiene que ir, que va a perder el tren, ¿eh? Que va a perder el tren. Y me sobrará tiempo. Lo demás nos podemos quedar luego a la charla si queremos. Sí, bueno, de hecho será la parte más interesante que me la perderé. Blanca, he preguntado, ¿por qué no tenemos un pacto de Estado? ¿Por qué no apretamos la ciudadanía lo suficiente? Seré yo el primero. Bueno, no lo sé. Bueno, yo he escrito un libro, me he echado unas horitas en esto, igual yo sí que estoy aportando alguna cosita. Y voy a las manifas. Y tengo muy buenos amigos en el mundo de la inversión corporativa y en el mundo de los tirapiedras, que creo que también es una contribución. Pero bueno, básicamente lo que creo que ocurre es que no demasiada gente entiende que los problemas colectivos solo tienen soluciones colectivas. Y esto no significa que eres socialista. Esto significa que tienes 2 dedos de frente en relación a cosas obvias. O sea, hemos decidido mutualizar la sanidad porque casi ninguno podemos pagarnos lo que hace falta para tener la sanidad cubierta y nos sale más a cuenta poner escote. Por lo mismo que hemos llegado a la conclusión en otras cosas, habría que llegar en esto. También creo que le hemos cedido a la derecha, especialmente a la madrileña, el concepto libertad. ¿Qué es libertad en lo inmobiliario? Libertad en lo inmobiliario es poder elegir. Y tú te decías antes, me han forzado a... Bueno, pues han reducido tu libertad. Entonces, no sé, la solución obviamente es sindicarse, afiliarse, militar, manifestarse, hacer presión sobre todos los que tengamos que hacer presión y, bueno, pues, aunque hay un estado general de excluimiento y en las izquierdas nos dedicamos mucho a meterlos el dedo en el ojo, decir que las huelgas laborales suelen funcionar y que parar la última etapa de la Vuelta a España ha hecho que el sponsor se haya retirado del equipo. Pues que bueno, que a veces, claro que cuesta, ¿eh? Pero bueno, lo idílico sería que una sociedad entienda que tiene un problema colectivo, que requiere una solución a largo plazo, que se va a poner de acuerdo en el 70% de las cosas que hay que hacer y mantener un 30% de disidencias y que esas cosas las va a ir haciendo y vigilando. Pero no debe ser tan fácil hacerlo. Después Javier preguntaba por la falta de eficacia de la administración, explicando varias cosas que son distintas. Una es que el planeamiento urbanístico en España es una auténtica tortura. Mi mujer trabajó desde el día 1 hasta el último día, 13 años después, en la oficina del Plan General de Bilbao y ha decidido que nunca más. O sea, es una experiencia traumatizante. ¿Por qué? Pues porque está sometido a un nivel de informes brutal, porque tu plazo de los informes es el peor plazo de todos los que hay, porque cualquier error formal, aunque sea de poca entidad, implica retrotraerse a iniciar la tramitación, pero debo de decir que se ha intentado modificar la ley urbanística para que, no siendo menos garantista, sea más rápida y más flexible, y una buena parte de la izquierda ha votado en contra, porque eso es tu especular. Yo a quien he tenido que poderle pasar unos papelitos ya se los he pasado, nadie nos ha hecho ni puto caso ni a mí ni a otra gente, pues es lo que hay. Una reflexión que es jurídica y es técnica, pero que no es menor porque también es cultural. En nuestro derecho administrativo no se puede hacer nada que no esté expresamente autorizado. Creo que es un monstruo de la razón del momento de la ilustración, ¿no? Que es vamos a definir perfectamente la realidad. Entonces solo estas cosas, y además para proteger a los ciudadanos. La administración solo actuará aquí en defensa de la libertad de los ciudadanos. Bueno, yo creo que el derecho anglosajón en esto es superior. El derecho anglosajón dice todo esto está prohibido, todo lo que no está prohibido está autorizado.
hay ahora tendencias de una cierta anglosajonización del nuestro y administrativización del suyo. Pero bueno, aquí hay mucho por trabajar. Por cierto, no entiendo por qué la izquierda está dejando el discurso de la simplificación administrativa a la derecha. No entiendo por qué la simplificación administrativa es algo de derechas. Que alguien me lo explique. Yo no lo entiendo y trabajo en la administración. Después Álvaro preguntaba por el papel de las inmobiliarias. Bueno, hay muchas y de todo tipo. Generalmente los mercados que están abrasados no se comportan bien, no se comportan siguiendo un ciclo de abrasión. Es una profesión no regulada, salvo en algunas comunidades autónomas. Suele ser un buen indicador de qué inmobiliarios e inmobiliarias se comportan decentemente cuando alguien dice yo quiero que regulen mi profesión y haya unas garantías de cómo ejerzo, de cómo se entra y cómo se responde por lo que ejerzo, y los que dicen que no quieren ningún tipo de regulación. Pero bueno, a mí sí que me parece que son una cadena de amplificación de dinámicas que no generan, dinámicas que vienen generadas en otros sitios. Puedo estar equivocado, Después John preguntaba, sin haber confesado si es de la Real o no, preguntaba... Soy de la... Ya sospechaba, pero bueno, no pasa nada, lo ya he hecho el outing antes. Si se pueden bajar los precios de venta y de alquiler por ley. No, en un estado como el nuestro no, con nuestro ordenamiento constitucional no. ¿Que me gustaría? No lo sé si me gustaría, pero no se puede. Se pueden utilizar muchas técnicas indirectas para someter los alquileres en zonas de mercado tensionado a ciertos limitadores, y lo que habíamos comentado antes, de que no pueda comprar cualquiera, sino que tenga que comprar para vivir, pues bueno, que eso también pueda modelar los precios. Pero hacerlo directa y frontalmente no es acorde a nuestra Constitución. Que por cierto estoy perfectamente abierto a aceptar que puedo ser ya un señor canoso y mayor, que estudió Derecho hace muchos años y que estoy oxidado, y que ahora hay otras formas de enfocar las cosas. Pero en principio me parece que es una respuesta jurídica más o menos sencilla, que es que no. Y que la gente que esto lo utiliza políticamente, queriendo decir que ellos son más de izquierdas, porque lo harían, que por cierto algunos de ellos se han sentado varios años en consejos de administración y no lo han hecho, creo que son un poco frívolos, porque creo que no se puede hacer. Ya digo, acepto el debatir jurídicamente con quien ponga cosas encima de la mesa más innovadoras. Después, las 650.000 viviendas que tiene aprobadas en Planeamiento Urbanístico Madrid. 150. No, en planeamiento. No, tiene más. En planeamiento urbanístico. No que estén en obras, no que tengan licencia concedida, sino que hay planeamiento gestionado y hay aprovechamientos urbanísticos atribuidos a los promotores que pueden ir a hacer juntas de conversación y concertación y empezar a trabajar. Es una cantidad descomunal. Totalmente. Es Zaragoza. Os vais a meter una Zaragoza en vena. Instantánea. Y en teoría deberían de bajar los precios, que no va a ocurrir. Entonces yo creo que la pelea es por bajarle el pistón. O sea, también estáis creciendo en 100.000 habitantes al año, que es una barbaridad. Entonces no se puede no producir vivienda. Pero hombre, llegamos a un acuerdo entre 600 y pico mil y no sé qué cantidad será, pero hay que buscar. Y después, ¿qué es una verdadera vivienda protegida? Pues permíteme, John, que te diga que una vivienda protegida de verdad, pues es una vivienda protegida a la vasca. No se descalifica, solo puedes acceder... Solo puedes acceder, estás inscrito en Etxebide, que esto es una cosa que los demás no sé si entenderán, pero es, o estás inscrito en el único registro de demandantes de vivienda protegida para todos los ayuntamientos, todas las administraciones, todos los promotores privados, todos los cooperativistas y su puta madre. O sea, solo puedes entrar al circuito de la vivienda protegida si estás inscrito en Etxebide, no posees vivienda, estás por debajo de unos ingresos máximos y estás empadronado en Euskadi. Hay una higiene en la entrada, hay una higiene en la permanencia, porque los precios de los alquileres y de las compraventas están regulados, y la Administración Autonómica tiene derecho de adquisición preferente sobre todas las ventas de VPO y las compra, se las queda. Y hay inspección-sanción si no utilizas la vivienda protegida adecuadamente. ¿Somos perfectos los vascos? No. Los bilbaínos quizás sí. Entonces, no sé, pero... En Donostia hay un problema enorme de gentrificación con el turismo. Sí, bueno, Donostia inventó el turismo en España, el turismo balneario. Y es un problema, o sea, es un tema de finales del 19, principios del 20. Y Donostia es preciosa, y Donostia es pequeña, y Donostia es frágil. Y tiene muchos inversores cerca con mucho dinero. Pero, o sea, y no quiero decir con esto que haya viviendas protegidas que no se descalifican nunca en Donostia solucione los problemas, pero supongo que califiquen y que se vendan a precios de mercado, o que los alquileres estén en los 15, 16, 17 euros al metro cuadrado de vivienda protegida.
Entonces, bueno, yo creo que sí hay un modelo jurídico bastante elaborado, es de las primeras cosas que yo escribí en su día, el modelo jurídico para la OVP, sí, pero tengo una de Antonio pendiente, y ya me voy. Y después que cada comunidad autónoma lo pula, porque seguro que se puede mejorar. Pero vuestra situación ahora mismo es la peor, porque tenéis gestionando a unos trileros que trabajan muy bien, son muy inteligentes. Que las viviendas se descalifiquen muy pronto significa que no hay suelo para reserva de vivienda protegida, que la vivienda protegida sea muy cara significa que lo que se protege es al promotor inmobiliario, no al inquilino o al comprador. Eso viene determinado por el módulo también. Sí, pero es una decisión autonómica. Pero es una decisión autonómica. Sí, es autonómica, sí. Y entonces, si la ciudadanía madrileña estuviese tirando piedras, pues no pasarían muchas de estas cosas. Pero el módulo en Navarra o en el País Vasco está más bajo que el de Madrid. Obvio. Sí. Y también se actualiza todos los años. No estuvimos 15 años sin actualizar el módulo, como ocurrió aquí en Madrid. Pero de cómo es el sistema de vivienda protegida de cada comunidad autónoma, responde cada comunidad autónoma. Y hay decisiones que se toman por las comunidades autónomas. Y Antonio decía que qué nos pasó en los 80. Yo era jovencísimo en los 80. Tenía 11 o 12 años. Recuerdo cuando John McEnroe le ganó la primera final de Wimbledon de la bola. Y yo tenía 11 años. ¿Qué pasó? Mira, yo creo que pasó algo parecido a la rana que está dentro de la cazuela y no se ha puesto el fuego y el agua está fría y el agua se va calentando pero no se notan las diferencias de temperatura y al final el agua está tan caliente que la rana muere. Creo que pasó algo parecido a eso. Es decir, el franquismo y una parte del principio de la democracia le dio buena satisfacción en términos residenciales a muchas clases populares y trabajadoras, eso funcionó y mucha gente dijo, bueno, pues está bien. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues más o menos cosas parecidas, pero cada día todos fuimos un poquito más mercantiles, un poquito menos pro servicio público, un poquito más pro especulación, un poquito más, y cuando estaba caliente el agua, pues la rana reventó dentro de la cazuela. Y ahora estamos un poco como al revés, como diciendo, pero ¿cómo pudimos? Pues es lo que hay. Alquileres de temporada en fraude. El alquiler de temporada está en el Código Civil, es un tipo de contrato que está bien que exista. O sea, trabajadores temporales o estudiantes temporales tenemos derecho a estar en las ciudades. Hay que decidir cuánto alquiler temporal quieres tener y lo que no puede ser es utilizado fraudulentamente. A alguien no le pueden ofrecer cada 11 meses un alquiler temporal porque no es un alquiler temporal. ¿Cómo se combate eso? Con inspección-sanción. Con inspección-sanción. Ahora, si quien tiene que inspeccionar y sancionar en tu comunidad autónoma está encantado con todo lo que pasa, pues tenemos un problema. ¿Por qué no se puede regular? No, está regulado. Está perfectamente... ¿Tiene misma regulación que los alquileres a largo plazo? Yo creo que no. No. Es un tipo específico de contrato en el Código Civil y hay que cumplir con los requisitos de si es alquiler de temporada para estudiantes, hay que comprobar que el estudiante está matriculado en un sitio y si es trabajador temporal es un contrato que no se puede reiterar. Tiene que ser de menos de 11 meses. Pero puede subir al 30% a los siguientes. ¿Cómo? Puede subir el alquiler al 30% a los siguientes estudiantes que vengan. Sí, pero es que ahora ni eso, porque lo que se está utilizando es para subir constantemente no a estudiantes, a residentes. Ese fraude se puede atacar.